Estaba subrayando el lugar que ocupan la 1, 2, 3, 4 universidades mencionadas como firmas relacionadas a paraísos fiscales. Todas estas firmas están cuestionando la denuncia del Servicio de Rentas Internas. Y el señor asambleísta Madera de Guerrero, Madera Tungurahuense, que no lo ubicamos, Luis Fernando Torres, confiable parlamentario, a quien queríamos apelar, porque él mencionaba justamente en esta denuncia, es el corte, perdón. Él decía que el SRI había mencionado a 5 universidades y yo encuentro 4 universidades privadas que tendrían vínculos con paraísos fiscales y analizaba también el retiro de su exoneración tributaria. Esto no entiendo, lo haré cuando pueda escuchar el servicio de Teleamazonas, si son tan amables. Se enteró de los supuestos vínculos con paraísos fiscales a través de los medios de comunicación y dice el rector de la Universidad Internacional SEC que esperan oficialmente ser notificados de lo que en la Comisión de Justicia mencionó el director del Servicio de Rentas Internas. Teníamos hasta el año 2015 solo una universidad que conformaba un grupo económico, que era la Universidad de San Francisco. Se han incorporado 4 universidades, la Universidad de las Américas, la Universidad Internacional SEC, la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Por la información que disponemos, la Universidad Internacional SEC Ecuador está fuera de toda duda. Las restantes universidades se pronunciarán y difundirán comunicados en las próximas horas. Quienes reaccionaron son asambleístas. Universidades que de acuerdo a la Constitución y la ley no pueden tener fines de lucro, tengan empresas en paraísos fiscales. Luis Fernando Torres cuestionó que la comparecencia no haya profundizado en casos existentes de exfuncionarios del gobierno. Se trata, en definitiva, de una operación para distraer la atención. El día jueves será con las universidades privadas, pero en ningún caso el director del Servicio de Rentas Internas ha llegado a asegurar que lo hecho ha sido ilegal. Para estas universidades, el SRI analiza el retiro de exoneraciones tributarias. Porque se ha evidenciado que no se cumple con los fines estatutarios, eso tiene una consecuencia. Además, en su comparecencia, el director del Servicio de Rentas Internas informó que son 94 los grupos económicos con empresas o integrantes domiciliados en paraísos fiscales. Estos de una lista de grupos económicos que incrementó a 200 en el 2016. Y en los próximos días publicará listado de personas naturales. Pero para lo que ya hay fechas para referirse al nuevo frente que desde el gobierno apuntan las 5 universidades privadas. El día jueves vamos a traerla acá a la comisión. No solamente estará algún funcionario del Servicio de Rentas Internas, sino alguno de los jerarcas de la educación para desprestigiar aún más a universidades privadas de prestigio, cuando esos temas deberían manejarse a otro nivel. Y desde la Asamblea y el SRI dicen continuarán indagando sobre paraísos fiscales. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. ¿A quién se referirá como un gran jerarca de la educación? Dice Luis Fernando Torres. Está con nosotros Carlos Larriategui. Usted tendría la bondad de explicarnos cómo han recibido en la Universidad de las Américas este aparente desatino gubernamental. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un privilegio estar aquí en Radio Democracia. Bueno, evidentemente, Luis Fernando Torres se refería al señor René Ramírez, que va a acudir y efectivamente, como ya todos prevemos, lo que va a hacer es echar lodo con ventilador contra las universidades privadas, contra las que ha tenido consignas a lo largo de su gestión. Además, no es coincidencia que este escándalo de las universidades surja en el preciso momento en que precisamente el señor Ramírez está soportando una serie de acusaciones que no ha logrado todavía responder. Acusaciones incluso... ¿Recuerda algunas de ellas? Bueno, las acusaciones básicamente que involucran a su esposa, es decir, son acusaciones, yo no estoy acusando, yo hablo de las acusaciones ¿De qué le acusan a las, de tener un doble sueldo, es decir, y él pues
debió explicar esto y todavía no lo explica. Había amenazado incluso con enjuiciar. En la misma institución gana 2 sueldos. Claro, algo que está prohibido por ley, algo por lo que realmente empapelaron a Enrique Ayala, recordaremos. Entonces, el propio señor Ramírez se encargó obviamente de crucificar a Enrique Ayala por el tema de los 2 sueldos, aunque en el caso de Landín era distinto. Pero más que eso, pues en los, la Fundación Mil Hojas y una serie de instituciones han sacado pruebas y evidencias de que los registros contables de el IAEN han sido alterados, es decir, se suprimieron ahí partidas, se suprimieron ahí ingresos, y ese tema pues obviamente es un tema de mucha delicadeza y de mucha seriedad. Entonces me parece que yo creo que aquí la consigna es levantar una hoguera, levantar una fogata y de alguna manera, ¿no es cierto?, eclipsar todas estas otras cosas. Yo creo que el señor Ramírez, yo no le estoy acusando de nada, pero el señor Ramírez tiene que salir a dar la cara, es la cabeza del órgano rector de la educación superior, y aclarar esto que pone en entredicho a un órgano que está destinado realmente a manejar un sector tan importante de la sociedad. Ahora, el tema de las universidades y de los paraísos fiscales, pues, tiene una serie de implicaciones. Además, se quiere meter en el mismo saco a todas las universidades. Yo no puedo hablar por las otras universidades, no conozco de sus operaciones, no conozco de las transacciones financieras que hacen. Yo puedo hablar por la UDLA y le puedo asegurar con absoluto énfasis que la Universidad de las Américas no tiene una sola transacción con paraísos fiscales. Una sola. Ahí se habla de que está involucrado, digamos, un directivo de la Universidad de las Américas, y lo que sucede ahí, para que vea cómo mañosamente se alteran las cosas, ahí figuro yo que como abogado, que hace años, ¿no es cierto?, ayudé a formar una sociedad. Cuando ejercía, ayudé a formar, todos los abogados lo han hecho en el Ecuador, ayudé a formar una sociedad en Panamá, que además no tiene ninguna actividad económica, y peor relaciones con la UDLA. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la falta? Es absolutamente lícito. Además, aquí se está satanizando todo el tema de las compañías extranjeras, incluso las compañías offshore, cuando eso solamente es ilegal si se ha cometido, ¿no es cierto?, alguna infracción. De la Universidad de las Américas en Panamá. Ninguna, cero. Entonces, sí, realmente me parece ofensivo. Además, una cosa, es absolutamente insólito que el Congreso Nacional esté investigando al sector privado. Eso está fuera de sus competencias. El sector privado puede ser investigado por otros organismos, puede ser investigado por el SRI, la superintendencia, exactamente, hay todos los órganos para este tipo de investigaciones. ¿Qué hace el Congreso? Jamás en la historia del país se ha visto que el Congreso comience a investigar a particulares, cuando todas las denuncias en contra de los funcionarios públicos están durmiendo el sueño de los justos, están archivadas, están ahí simplemente embodegadas. Entonces, esto es realmente arbitrario. Mire, están asfixiando en el caso, hablo específicamente de las universidades, asfixiando a las universidades. En este momento está ya preparado un proyecto de ley que, como yo decía en un tuit, quiere poner de rodillas a la Universidad Andina y a la Flaxo. Obviamente amenazándoles con no darles recursos si no renuncian a su condición de instituciones internacionales y si no se someten a una serie de condicionamientos de tinte político. ¿Este es un capricho del señor presidente o de algún séquito que no sabría decirle, pero evidentemente porque usted recordará epicentro de su campaña electoral, especialmente en el inicio de esta aventura de 9 años, fue la Flaxo, a favor de Rafael Correa. Efectivamente, y pues nosotros advertimos de esto por la cercanía que tenemos a ella. Y es curioso porque muchísimos de los funcionarios de este gobierno precisamente salen de la Flaxo. Yo no sé si hay una división, un fraccionamiento, hay una lucha intestina y esto es una forma de alguna manera de vengarse de la Flaxo por el curso que tomó, que no en los últimos tiempos se ha alejado del gobierno. No he oído que se ha peleado con Van der Falconín No, pero sí hay una decisión al interior. Usted tiene académicos como Simón Pachano, Felipe Burbano, el propio Juan Ponce, que mantiene una distancia, ¿no es cierto?, con el régimen. Entonces, estas cosas son ajustes de cuentas políticos, ¿no?, como todo. Pero aquí, mire, como le decía, se está realmente distorsionando y se está armando un escándalo, es decir, el cálculo siempre, ¿no? Si son universidades privadas, a nadie le importan las universidades privadas, podemos realmente hacer carga a montón, sacar muchos titulares
titulares en el periódico y hacer un escándalo que de alguna manera también opaque los otros problemas que tiene en este momento el gobierno. ¿Dónde está, por ejemplo, la investigación sobre Yachaya? Sobre los sueldos de todos los directivos de Yachay. ¿Dónde están las investigaciones sobre los balances de las intervenciones que han hecho en varias universidades y que más bien han dejado a las instituciones más débiles y menos sólidas que antes? O sea, realmente esto tiene una consigna política y es lamentable porque obviamente aquí lo que se quiere es echar lodo con ventilador en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, veo también que están atacando a las empresas, ¿no es cierto? Y yo digo lo siguiente, que hay empresas que han ganado muchísimo dinero y han sacado muchísimo, pero si ese es el modelo que puso este gobierno, siempre lo denunciamos, es un modelo económico que iba a favorecer a esos grupos económicos asociados a los contratos con el Estado y asociados también a las industrias de consumo masivo. ¿A qué parte del modelo se refiere usted? El modelo económico, este modelo rentista, ¿no es cierto? Es decir, que obviamente con todo este gasto fiscal, con toda esta inyección de dinero en la economía, pero que vayan propicia a el consumo. Reservas en el país y lleven al exterior, es parte de este modelo, de esta... Era obvio que iba a pasar esto. Obvio, si no hay inversiones en otros sectores, si el gobierno no propicia realmente, ¿no es cierto?, incentivos para otros sectores. Estos grupos económicos, muchos de ellos son absolutamente depredadores, y van a sacar la plata, pero eso es obviamente culpa del modelo económico y del gobierno que impulsó justamente el crecimiento de todos estos grupos económicos asociados a estas actividades que sin darse cuenta el gobierno por sus políticas económicas incentivó y acrecentó. Sí, esta gente estuvo la mayor parte del tiempo del gobierno del señor presidente, obviamente beneficiándose de la mayor cantidad de negocios con el Estado. Sin duda. Proveedores natos del Estado, contratistas con el Estado. Es lo que hemos visto, ¿no? Por supuesto, y también asociados, como decía, a la industria del consumo masivo, a la actividad de consumo masivo, pero es también injusto que metan en el mismo saco a todos. Yo creo que ahí, digamos, hay grupos económicos que por la naturaleza, por el giro de negocio, me atrevo a decir, yo no conozco los detalles, pues están obligados a operar con compañías en el exterior y compañías offshore que no tienen nada de malo. O sea, esto, por favor, es algo que se está satanizando. Tiene algo de malo cuando esas compañías son utilizadas para fines ilícitos, cuando esas compañías son empleadas para no pagar impuestos, cuando esas empresas offshore son utilizadas para lavar dinero. Pero si hay actividades lícitas, son perfectamente legítimas estas compañías para operar en el exterior y todo el mundo las utiliza, sobre todo para temas de comercio exterior. Para Luis Fernando Torres, legislador de la oposición, la información difundida por el SRI busca distraer la atención de los documentos de Panamá y de las revelaciones que se han hecho en torno a funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados. ¿Esto le parece a usted que es obvio que es absolutamente correcto? Es absolutamente correcto, porque precisamente todo ese listado que cada vez es más grande. Claro. Perdone, doctor, pero Leo Orlando, él mismo suscribe así sus reportes a través de su cuenta en internet. Dice, no es ilegal. El mismo director de rentas está ya con hasta este momento, 3 aclaraciones. No es la San Francisco, la primera. Dice, no es ilegal sacar dinero al exterior. Repito, el director del Servicio de Rentas Internas dice, no es ilegal sacar dinero al exterior. Pero el mismo Leo Orlando dice, pero hay que tomar en cuenta el efecto económico negativo para el país. ¿En qué quedamos? Bueno, exactamente. Entonces, mire, de alguna manera esto es una gran irresponsabilidad, porque por un lado se sabe, se conoce que no es ilegal sacar el dinero afuera. O sea, yo creo que alguien puede ser acusado si es que ha dejado de pagar impuestos, ¿sí? Pero incluso en el caso de, ¿no es cierto?, de personas que hayan sacado el dinero afuera a estas cuentas, si han pagado los impuestos, pues nadie les puede reprochar. O sea, si no, ¿en qué país estamos viviendo? Lo segundo es que, claro, ya dice que esto amenaza la dolarización, pero repito, la amenaza a la dolarización es producto
de estas políticas económicas que justamente han propiciado todo esto. Mire, ¿qué hace un empresario que tiene aquí, no sé, guardados millones y de pronto el gobierno anuncia que va a sacar dinero electrónico? Evidentemente entra en pánico y saca toda la plata. Claro. Entonces es de algún lado, o sea, de algún lado y de alguna manera esto es responsabilidad del gobierno y obviamente también puede ser, como digo, un exceso de los grupos. No conozco, pero habrá que ver. Pero meter a todos en el mismo saco es verdaderamente grave y no es responsable. Ahora, claramente apunta, ¿no es cierto?, ya lo dijo el señor Orlando, a quitar a las universidades privadas las exenciones tributarias. ¿Qué va a pasar con las universidades privadas? Algunas simplemente tendrán que cerrar. O sea, porque si es que usted les quita las exenciones, ¿no es cierto?, arancelarias, las exenciones tributarias, sí, suben los costos, pero sustancialmente. Y por otro lado, usted tiene regulado los aranceles. Entonces está absolutamente aprisionado entre costos más altos y aranceles absolutamente fijados y limitados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O cierran las universidades o simplemente decrece su calidad, no se podrán hacer inversiones educativas y cuando esto desaparezca, cuando el gobierno ya termine su periodo, obviamente las universidades tendrán que subir a los aranceles porque de lo contrario no podrán sobrevivir. Esta será la consecuencia de las exenciones tributarias. Entonces, yo creo que hay que hablar aquí con cuidado. No se pueden lanzar estas propuestas peligrosas. No se olvide que la educación particular prácticamente está hecho cargo de más del 25% de la población estudiantil ecuatoriana. Entonces, esto que dice el señor Orlando y esta amenaza que hace el señor Orlando es gravísimo para la educación del país, no solo para la educación privada y para las universidades particulares. Esto puede tener consecuencias serias, como digo, en el nivel educativo, en la cobertura educativa y en la existencia de universidades que finalmente sirven al país porque el Estado no puede hacerse cargo de toda la educación superior. Perdió seriedad el señor director del Servicio de Rentas Internas, porque hace lo posible por mencionar, por ejemplo, esto, ¿no? Directivos de universidades son representantes de empresas que tienen relación con paraísos fiscales, ya a título personal, dice. Efectivamente, mire mi caso, como le digo yo. Sí. O sea, un abogado que cuando ejerce la profesión hace una compañía ¿Hace que no qué tiene... tiempo fue aquello? Son varios años, ni siquiera recuerdo, es la única compañía que ayudé a formar como abogado, ¿sí? Pero como digo, es una compañía que ni siquiera tiene actividad económica, peor una relación con la universidad. Entonces, ¿cómo se puede involucrar a una universidad de esa manera? O a un personero con la universidad. O a un personero de la universidad. Entonces, esto verdaderamente es gravísimo. La Universidad de las Américas es lo mismo que decir Carlos Larreate. Que es absurdo, porque la Universidad de las Américas no es Carlos Larreate y la Universidad de las Américas es una comunidad que es la que maneja, la que posee, la que enrumba la universidad, es toda la comunidad universitaria. En otra parte dice el funcionario, las universidades deben ser entidades sin fines de lucro dedicadas a las actividades eminentemente académicas. De perogrullo, pues obviamente eso es lo que hacemos. Mire, si no hiciéramos eso, ¿cómo explicar, por ejemplo, que la Universidad de las Américas haya crecido como ha crecido? Tiene en este momento 15,000, 16,000 estudiantes, está proyectando un nuevo campus, la universidad está tomando realmente, sobre todo, una proyección internacional. ¿Cómo hacer esto si no se reinvierte, si no se apuesta a la educación? Entonces, yo creo que esto también genera e implica un gran desconocimiento de lo que hacemos las universidades. Sí, estaba yo pidiendo comunicación con la economista Elsa de Mena, quien originó este servicio de rentas internas con tanta seriedad, con tanta técnica, con tanta novedad tecnológica y obviamente con un respeto fundamental a los inversionistas, a la gente que obviamente son protagonistas de los grandes esbozos de generar una economía productiva y confiada en las instituciones, en los personeros de esas instituciones de Estado. Así las cosas, no sé qué vaya a decir el grupo Pichincha, el señor Juan El Juri. ¿Por qué tiene usted, señor El Juri? Le dice, con paraísos fiscales
a 12 empresas suyas. El señor que tiene 100 empresas, por decir algo. Le dice de alguna manera 26 empresas son offshore vinculadas. El señor El Cura iba a decir, y eso será prohibido. Claro. Y es curioso porque recordemos, no sé qué ha pasado ahí, pero algunos grupos económicos, incluyendo el grupo El Juri, al comienzo tenían una relación muy estrecha con el régimen. Por eso le digo. Y había realmente una relación ahí parecía muy amigable. Otros grandes grupos que están ahí también mencionados, pues eran partidarios. Se deben haber peleado, ¿no? Se deben haber peleado. Yo veo ahí, por ejemplo, hay algunos sectores, por ejemplo, que ahora están recibiendo los ataques del gobierno y que antes tenían relaciones con el gobierno. Veo, por ejemplo, ahí veo el caso de La Favorita, por ejemplo, vamos a decir, o Pronaca, por ejemplo. Yo soy testigo de que sus altos personeros, ¿no es cierto?, eran muy favorables y no defensores del régimen, ¿no?, al inicio, y pues parece que las cosas ahora han cambiado. Y por eso decía, no es de extrañarse que todo esto haya sucedido. El modelo económico del régimen ha propiciado todas estas cosas, ¿no? En eso tenemos que estar claros, ¿no? Doctor, el presidente de la Asociación de Bancos Privados o el el experto fiscal. Qué buena nota, qué buena nota. ¿Cómo le parece a usted, señor economista, lo que ha ocurrido desde el lado del Servicio de Rentas Internas en relación a un conjunto bastante significativo de primeras empresas por su cuantía, por su tecnología, por su liderazgo económico, que resultan mencionadas e involucradas en esto, que obviamente le deja un pálpito a la ciudadanía totalmente negativo, pues. ¿Qué tendrán esta Graiman? Perdonen que tome los nombres indistintamente de ustedes. ¿Qué tendrá esta corporación superior, esta casa Yambal? ¿Qué tendrán estos almacenes de Prati? ¿Qué problema tendrán los almacenes La Ganga? ¿Qué complicaciones tendrán con la ética profesional y comercial y empresarial el holding grupo Difare, la importadora Tomebamba, o el Banco de Machala, o Primax, o la Fabril, o las industrias lácteas Tony, o el Arca Ecuador, que esta gente manda plata a paraísos fiscales para no pagar impuestos? Bueno, las lecturas van a ser una multiplicidad, con razón, bien hecho, de aquí para adelante. ¿Qué daño les hace a este conjunto de empresas esta resolución o esta política interna de carácter fiscal con timbres de denuncia? ¿Cómo va a influenciar en la credibilidad que a muchas empresas y a muchos grupos empresariales teníamos todos los ecuatorianos? El doctor Mario Prado Mora, en la cadena Democracia. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, licenciado Rosero. A ver, quiero hacer un tema de precisiones que es muy importante que sus radioescuchas conozcan. Primero, la legislación ecuatoriana establece que una sociedad extranjera, cualquier sociedad extranjera, puede ser accionista de una sociedad ecuatoriana y establece las condiciones legales para que eso ocurra. Entonces, cualquier compañía extranjera, domiciliada o no en paraíso fiscal, puede ser accionista de una sociedad ecuatoriana. Segundo, el sistema normativo ecuatoriano ha ido evolucionando y ha ido incorporando lo que en doctrina se llama las normas de antiabuso, y aproximadamente desde el año 2008 la evolución en síntesis ha sido la siguiente.
cuando una sociedad ecuatoriana tiene como accionista una sociedad extranjera, es obligación de la sociedad ecuatoriana revelar el nombre de la persona natural que es la última beneficiaria de la estructura societaria en el extranjero. Segundo, si es que la sociedad accionista, sociedad extranjera accionista de la sociedad ecuatoriana está ubicada en un paraíso fiscal, tiene un régimen de retenciones de la fuente que está en el 13% del valor de las utilidades que se remitan al paraíso fiscal, y si son otro tipo de pagos se llega hasta una retención en la fuente del 35%. Si es que no está en paraíso fiscal, no hay lugar a la retención en la fuente. Por lo tanto, no es que ahora, en estos días, que la autoridad tributaria se ha enterado de que los grupos económicos tienen accionistas extranjeros que están domiciliados en paraíso fiscal, sino que esta es una información con la que cuenta la Administración Tributaria desde el año 2008. El tema es que ahora se utiliza esa información para tratar de vincular esta información con la información que publicaron los medios con propósito de Mossack Fonseca y los Panama Papers. Entonces esto no es una información nueva, es una información que ha existido, es una información que ha sido conocida. La Administración Tributaria recurrentemente ha presentado al país cuáles son los grupos económicos y quiénes son sus accionistas. Como primer punto, y como segundo punto, no hay ninguna prohibición para que una sociedad extranjera sea accionista de una sociedad nacional. Y tercero, cuando una sociedad nacional paga dividendos a una sociedad extranjera domiciliada en paraíso fiscal, lo hace con una retención en la fuente del 13% sin que exista la posibilidad de que se configure la evasión tributaria. El Ecuador ha incorporado las normas antiabuso desde la expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria de diciembre del 2007 hasta la fecha. Entonces, esto más bien lo que yo pienso que tiene es un efecto mediático, como que quieren hacer aparecer como que recién ahora la autoridad tributaria se entera de esto, cuando esto no es así. Esa es la opinión que le puedo dar sobre el tema. Pero hay también ámbitos y hay otros casos, hay ámbitos y ámbitos, casos y casos. Me permito proponerle o solicitarle una opinión sobre una crónica con el titular SRI tras 2 contratistas por supuesta evasión tributaria. Este vendría a ser otro caso distinto, otro panorama. El director general, el mismo señor economista Leonardo Orlando, ha señalado precisamente ayer que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia, o sea, los señores asambleístas, doctor, están interviniendo en empresas privadas. Y esto da la impresión de que no tiene síntesis institucional, o por lo menos no hay una permisividad para que fiscalice al sector privado el Parlamento ecuatoriano, para comenzar. Entonces está culpando el SRI a la empresa china, y lo hace bien. A la empresa china Water y Electric Corporation y a la brasileña OAS. Ambas son constructoras. Según la filtración de los documentos internos del bufete panameño Mossack Fonseca, conocida como los papeles de Panamá, ambas compañías habrían sacado millones de dólares de Ecuador simulando consultorías con el fin de evadir impuestos. Este es otro caso y distinto. Y si siguen a las chinas,
no solamente a estas que acabo de mencionar, van a encontrar, o ya se encontrarían, pero hay asimismo palancas de algunos beneficiarios, de alguna manera beneficiarios, que pueden estar desde ángulos superiores presionando para que el SRI se haga de la vista gorda. Es decir, no estamos siendo justos y no estoy puntualizando o no estoy focalizando este mediano comentario al actual director del SRI, que acaba prácticamente de inaugurar funciones en la dimensión que han tenido otros. Verbigracia, Carlos Marx, por ejemplo, Carlos Marx Carrasco. El economista Carrasco estuvo toda la pasión y muerte del gobierno del presidente Correa en buena parte, ¿no? Entonces, esta empresa china con las siglas CWE ha obtenido contratos públicos. Atención, pueblo ecuatoriano, que caramba, uno se torna hasta político, ¿no? Ha obtenido contratos públicos por un total de 621 millones de dólares. A ella sí está bien averiguar cómo así ha enviado, si ha obtenido contratos públicos de 621 millones, ¿cuánto pagó de impuestos al país que le dio este beneficio de contratarle? ¿Y qué intermediación obtuvo a través del estudio Mossack Fonseca y los papeles de Panamá que muestren que habría simulado? Ellos inventaban las consultorías. Entonces decían, yo contraté una consultora en el año tal. En este caso, la CWE ha mencionado que ha contratado una consultoría en el 2014 con la firma suiza. Estos han hecho harta plata. Estos suizos también, pues, ¿no? Para crear un egreso de 33 millones. La filtración también evidenció una transacción similar realizada entre el 2011 y el 2012 por 14 millones con la consultora española de calidad Hispania SI. Orlando confirmó ayer la existencia de esas operaciones y señaló, comillas, estamos hablando de cerca de 18 millones que se habrían perjudicado tanto al fisco en el caso de las transacciones con Youce y con Hispania, y como también a los trabajadores. La Fiscalía lleva a cabo una indagación penal debido a estas supuestas operaciones. Todavía no reconfirma el Servicio de Rentas Internas, pero la Fiscalía lleva a cabo una indagación penal debido a estas supuestas operaciones. Si ni de la refinería estatal se emplea a fondo, ¿qué podemos nosotros esperar de estas instituciones con los chinos? Si los chinos nos tienen complicadísimos. OAS recibió 225 millones por la terminación del proyecto multipropósito Baba. Un ex asesor contable de la empresa, dice El Universo de Guayaquil, delató dentro del caso Lava Jato en Brasil que la filial ecuatoriana supuestamente desvió 91 millones de dólares del proyecto Baba, simulando otra consultoría. Esta vez contrató esa consultoría en España, justo para no pagar impuestos a nuestro país, justo para no pagar impuestos a Ecuador o en Ecuador y repartir sobornos. Diario El Universo. A ver, esto que diga el señor presidente, si está bien o está mal, pues. Claro, en la clase maestra que ha dado ayer, estas cosas, por ejemplo, era de que explique cómo él puede asimilar, digamos, estos
llamémosle todavía errores de la administración pública o de la administración tributaria o de la administración fiscal. Orlando ha señalado, no obstante, que si la auditoría revela algún perjuicio al Estado, planteará una denuncia en contra de OAS por supuesta defraudación. ¿Para qué está expulgando a las universidades? Y aquí veo una cantidad de empresas de auspiciantes, protagonistas de un auspicio perseverante al partido de gobierno y al señor presidente. Eso lo sabe todo el mundo, yo no estoy haciendo juicios de valor inútiles, pero el grupo El Juri, sí, el grupo El Juri, como hacen con los dedos mis compañeros aquí, panas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata todo esto, señoras y señores? Así hay que explicarle un poco a la gente. Señor doctor Mario Prado, mire usted que me he demorado, pero esto, por ejemplo, ¿hace bien o hace mal a los protagonistas y actores, a inversionistas fundamentalmente? ¿Cómo leen esta situación del Ecuador en el exterior? Doctor Mario Prado, si es tan amable. Señor Rosero, mire, empezamos conversando sobre el tema de la composición accionaria de los grupos económicos, y yo ya le di la explicación, y le reiteré que no hay prohibición legal para que una sociedad extranjera sea accionista de una sociedad nacional, y que si esa sociedad extranjera está ubicada en paraíso fiscal, tiene un régimen de retención en la fuente sobre los dividendos, el más exigente del 13%. Ese es un tema. El que usted acaba de citar respecto de estas dos compañías es un tema distinto. Es la utilización que hacen estas compañías de transacciones que aparentemente, según lo que usted ha leído, podrían ser simuladas. Pero esto no tiene nada que ver con la conformación de los grupos económicos, que fue la primera parte de lo que hablamos. De lo que usted está leyendo de la nota de prensa que está leyendo, del Universo, sí. Lo que habría es una simulación que se habrían pagado consultorías desde el Ecuador al exterior, y que el pago de esas consultorías, por haber sido hecha a países con los cuales el Ecuador tiene convenios para evitar la doble tributación, no hubieran generado retenciones de la fuente por los pagos al exterior. Ese es un tema distinto, ¿no es cierto? No es que yo lo dije. No es que la compañía suiza o española son accionistas de una compañía en el Ecuador, sino que un contribuyente ecuatoriano ha hecho unos pagos al exterior sin pagar el impuesto, y que, de lo que entiendo, es utilizando los convenios para evitar la doble tributación. Claro, son dos temas completamente distintos, ¿no es cierto? No tiene nada que ver así lo dije yo de comienzo. No tiene nada que ver. Antes de leer la crónica dije, este es otro asunto, otro caso distinto, pero en todo entonces hay perjuicio al Estado, pues. Lo importante que es que si es que ha habido un abuso de parte de los contribuyentes en hacer pagos que no tienen materialidad económica, la autoridad tributaria tiene el derecho de investigar. Y evidentemente no solo tiene la facultad determinadora, sino que puede inclusive cobrar los impuestos, y esto podría tomar otro cariz. Pero, como yo le quiero reiterar, la gran noticia del día de ayer fue que los grupos económicos, los 94 grupos económicos, tienen relaciones con paraísos fiscales y no paraísos fiscales. Es una información que la Administración Tributaria la conoce desde el año 2008, no es algo nuevo, no es algo que hoy día se descubrió, que ayer fue la primera vez que supo, sino que es una información que recurrentemente las compañías ecuatorianas anualmente le actualizan al Servicio de Rentas Internas, le actualizan lo que se llama el anexo de accionistas, en donde se pone toda la información relativa a quiénes son los accionistas de las sociedades. El abuso de los convenios para evitar la doble tributación, el uso de compañías de paraísos fiscales para realizar transacciones que no tienen materialidad económica, es otra cosa completamente distinta a la que estamos hablando. Sí, desde luego.
Muchas gracias, doctor. Muy importantes sus interpretaciones y sus esclarecimientos. Usted es un servidor del público y de las empresas ecuatorianas de gran dimensión debido a su seriedad y conocimientos. Así es que, doctor Mario Prado Mora, muchas gracias por habernos a usted, atendido. Muchas gracias y a su audiencia por haber escuchado. Que esté muy bien. Me faltó preguntarle de las universidades. ¿Con qué cerramos entonces, Carlitos? Y gracias por haberme acompañado. No, ha sido un privilegio y muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Bueno, mire, yo quisiera simplemente concluir diciendo algunas cosas. Una, que me parece muy serio y hasta irresponsable que se saque una lista sin hacer ningún tipo de discriminación de todas las empresas que están figurando en esa presentación que aparece como denuncia. Es decir, no hay contexto en ese tipo de publicaciones, entonces cualquier lector puede asumir que todas esas empresas y todas esas organizaciones son delincuentes, han cometido ilegalidades, tienen transacciones y relaciones turbias. Y eso no es verdad, porque dentro de esa lista hay compañías que son muy serias, respetuosas de la ley, que tributan lo que les corresponde. Entonces, esto realmente no es correcto, no es justo, no es ético. La segunda cosa, ya refiriéndome al tema de las universidades, no puedo hablar por todas las universidades, como les decía al inicio, puedo hablar por la UDLA. La primera cosa, la UDLA no tiene ningún tipo de transacciones, ni una sola, ni un centavo partido por la mitad con paraísos fiscales. La segunda, le comenté que la única vinculación que hay ahí es una formación que hice yo como abogado en una compañía que ni siquiera tiene actividad económica y peor relación con la UDLA. La tercera cosa es que el Congreso no tiene facultad para intervenir en el sector privado y por lo tanto esto es altamente sospechoso, que el Congreso, en lugar de investigar a todos los funcionarios públicos que tienen un sinnúmero de denuncias, se dedique a perseguir a privados, es algo que realmente despierta muchas suspicacias. Cuarto, no es coincidencia, posiblemente, que en medio del escándalo que rodea al señor René Ramírez, él vaya mañana a acusar a las universidades privadas. Yo creo que a él le corresponde primero aclarar su situación, responder a todas estas denuncias de alteración de datos contables, de alteración de registros públicos, decir claramente para que entonces pues él esté libre de cualquier duda y sospecha. Porque si él no aclara, él realmente no tiene legitimidad para seguir en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y como presidente del CES. No tiene legitimidad. Entonces, yo creo que antes de ir a ensuciar a las universidades, como posiblemente lo va a hacer mañana, debería aclarar su situación personal. Entonces, todos estos elementos... ¿Usted cree que entonces Leonardo Orlando, el director del Servicio de Rentas Internas, por alguna orden superior, ha usado a las universidades para un desquite sobre el tema de el señor director No quisiera hacer Ramírez? No le conozco al señor Orlando, la verdad, no tengo No, ninguna... es un gran tipo. He oído más bien, sí, buenos comentarios. Serio. Por eso me llama la atención que él realmente esté detrás de toda esta embestida que no tiene racionalidad alguna, y entonces me desconcierta absolutamente. Pero hay demasiadas coincidencias, sí. Entonces el hecho además de que sea invitado mañana el señor Ramírez a la comisión para atacar a las universidades privadas, repito... Pero eso es cuestión de la Mesa de Justicia. Efectivamente. Mire, ayer con una ligereza, por ejemplo, esta legisladora, ya se dice cualquier cosa ahí con tal de atacar a las universidades privadas. ¿La Imbaureña? Peñafiel, sí, Marisol Peñafiel. Se permitió decir que la Universidad de las Américas era propiedad del Banco del Pichincha. O sea, ¿ayer? ¿En alguna entrevista? En las discusiones en la mesa. Falacia, calumnia, mentira. Nosotros no tenemos ninguna relación con el Banco del Pichincha, más que las relaciones obviamente que tenemos con ese y otros bancos en temas de servicios financieros. Pero mira, ahorita la consigna es atacar, ensuciar, denigrar, desprestigiar, y entonces crear realmente todo un escándalo, ¿no es cierto? Toda una fogata que pueda eclipsar otros temas que son de dominio público y que han levantado escándalos. Entonces, realmente con esto de alguna forma se silencia, ¿no es cierto? Y se soslaya toda esa serie de escándalos, toda esa serie de actos que han sido denunciados en el sector público, que todos los días son diferentes, y esto no está bien, no es correcto, no es ético. Además, están debilitando al país, están debilitando a la educación. La amenaza del señor Orlando de quitar las exenciones tributarias es algo que va a tener severísimas consecuencias
en la cobertura educacional, en la existencia de universidades, en los aranceles. Así es que es algo que él debería meditar profundamente y además no meter en el mismo saco a todos, ¿no? Entonces, realmente esto es lamentable. Ojalá que la prensa independiente y seria no caiga en este juego de distracción, ¿no es cierto? Dando despliegues gigantescos a algo que realmente persigue otros propósitos, ¿no? ¿Este despliegue no se justifica? No se justifica. Yo creo que inicialmente sí. Pero yo creo que de todas maneras, como decía, presentar así las cosas es como presentar a una lista de sospechosos y eso no es correcto. Ahí hay, como decía, empresas, entidades, universidades muy serias que cumplen con la ley ecuatoriana y no pueden ser presentadas en un cuadro así descontextualizado para que pues el público pueda asumir cosas incorrectas y erróneas. Muchas gracias a Carlos Larreategui. Señoras y señores, uno de los líderes de la unidad, el estamento de fusión de movimientos y partidos políticos que han canalizado esta opción y que lo dejan hasta una temporalidad que la ubican primeras semanas de septiembre para escoger adecuadamente digo, la candidato o el candidato a la presidencia de la República. La primera circunstancia, si resultaría convalidada la designación realizada por Jaime Nebot, en la persona de Cintia. La doctora Cintia Viteri nos compromete su presencia, a ver si me recuerdan, jueves, ¿no? Jueves 1:00. No mañana, sino el próximo jueves. Son las 9:00. Estamos, como siempre, buscando la verdad. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. Inicio de